Aló, ¿me escucha? Hable. ¿Se escucha? Ahora sí. Habla, Sí. a ver si sigue. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Se escucha, doctora? Sí, sí se escucha. Ah, ok, perfecto. Allá. Ok, buenos días. Buenos días tengan todos. En nombre de nuestro director ejecutivo, Eri Martínez, y nuestro ministro Juan Carlos Loyo, pues tenemos el placer de invitarlo en esta oportunidad al quinto seminario de Mares, Río y algo más. Hablemos de acuicultura. En este día tenemos muy especial la invitada, la doctora Patricia Novoa, que nos va a disertar con un tema muy importante en la acuicultura, como es sistemas acuícolas sustentables en tiempos de crisis climática. Antes de comenzar la ponencia con la doctora, antes mencionada, pues hablemos un poquito de su trayectoria académica. La doctora Novoa Ingrid Patricia Novoa Sánchez es ingeniero del sistema, ingeniero industrial, ingeniero agrícola de la Universidad de los Andes, de los Llanos Politécnicos Santiago Barinas, en el estado Barinas. Es máster en ciencias agrícolas, agricultura sostenible y agroecología del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas en Cuba. Asociación Internacional de Ayudas en la Navegación Marítima y Autoridades de Faros de Venezuela, de la UNEYES. Es máster en docencias universitarias, doctora en Ambiente y Desarrollo, actualmente doctorante en Biotecnología Avanzada. Ha realizado numerosos cursos y talleres y así como ha sido ponente y conferencista en diversos eventos científicos nacionales e internacionales. También es docente universitaria, categoría agregado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, la UNEYES. Es vicepresidenta de la Ordenación del Territorio, Planificación Participativa y Desarrollo Territorial de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela. Es miembro del Observatorio Nacional de Crisis Climática Región Los Llanos Occidentales. Entonces, ya hablando un poco pues de la trayectoria académica de la doctora, le damos la bienvenida a la doctora para que escuchar su disertación en su ponencia. Cabe destacar que para este seminario contamos con 101 participantes registrados. Bueno, adelante, doctora. Sí, buenos días. Agradecida por la invitación a participar en este ciclo de conferencias, de ponencias, de conversatorio que nos permiten interactuar en el tema de los sistemas acuícolas y que, bueno, de alguna manera complementan ese constructo investigativo que se hacen desde los diferentes espacios territoriales venezolanos, pero también latinoamericanos y, ¿por qué no?, de orden mundial, ¿no? Nosotros hoy vamos a conversar sobre los sistemas acuícolas sustentables en tiempo de crisis climática. Y este tema específicamente obedece a la necesidad de entender que nos encontramos ante una profunda crisis que tiene múltiples caras, que tiene múltiples dimensiones, que siempre lo venimos diciendo en los diferentes espacios donde nos conseguimos en ese intercambio permanente, y que es una crisis obviamente económica, social, tecnológica, cultural, obviamente climática, ambiental, pero también es una crisis de valores, y es una crisis de valores que integra transversalmente todas esas dimensiones y factores, dado que, bueno, nos encontramos como especie humana en una brecha histórica, ¿no? Y que nunca antes habíamos confrontado fenómenos o impactos como lo que estamos en este momento transitando como especie.
Y cuando digo crisis en todas esas dimensiones, hablo de una crisis global y que como todo sistema tiene elementos en diferentes escenarios, espacios o territorios y que lo que sucede en lo local incide o impacta en lo global. Entonces, todo ello, eh, como todo sistema, pues entre su esquema general, sus entradas, sus salidas, sus procesos, su entorno, sus ciclos de retorno, de retroalimentación, pues inciden en acciones sinérgicas o entrópicas en todos los elementos o en todos los escenarios. De allí que nosotros, como especie, pues confrontamos también grandes desafíos que más adelante pues, vamos a compartir. Esto es un conversatorio. Eh, la dimensión sustentable, la dimensión sostenible no tiene una receta, porque obedece evidentemente a características, a experiencias, a dinámicas muy propias de los grupos, de las sociedades, de las organizaciones y del territorio que en ella transitan hoy o que en ella conviven. Entonces, a través de este conversatorio, intentamos debatir y generar procesos de profunda reflexión en torno a una situación actual que estamos viviendo y que nos ocupa en tomar acciones específicas como docentes, como investigadores, como parte de una gobernanza, pero también como seres humanos. Ese es nuestro mayor desafío. Entonces, bueno, damos inicio, no puedo cambiar la diapositiva, disculpen. Damos inicio al ciclo. Gracias. Algunos problemas técnicos, pero seguimos conversando. Los sistemas acuícolas han venido transitando históricamente por una serie de situaciones, evoluciones propias de diferentes momentos de la humanidad, más de 10.000 años de prácticas en términos de explotación, si se le pudiera, cabe esa palabra, que particularmente a mí no me gusta, pero en términos de uso de los sistemas que tienen que ver con la producción acuícola y el uso de esos recursos. Un momento, por favor, tenemos unos problemas técnicos acá y disculpen, es parte de las realidades en vivo. Ahora sí, disculpen, bueno. Entonces, esa evolución histórica de los sistemas de producción de alimentos nos ha permitido venir evidenciando lo que sucede y que actualmente parte de los modelos, de los errados modelos de desarrollo, hemos llegado al punto de una alarma global. A algunas personas no les gusta hablar de este tema, incluso dicen bueno, que somos un poco extremistas, pero me permito introducir este conversatorio con lo que tiene que ver con el alarma global, porque son situaciones, fenómenos de impacto que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, el incremento de las temperaturas en los años 2024, catalogado hasta ahora como uno de los años en la historia de la humanidad más calurosos o con elevadas temperaturas, y lo que va de año del 2025. El incremento de la intensidad de los fenómenos climáticos, tormentas y los llamados riesgos de desastres climáticos que lo hemos vivido de cerca, no solamente en nuestro país, en nuestros estados, sino también a nivel global.
un régimen de sequías, de desertificación de suelos, de afectación del riesgo y de la seguridad alimentaria, porque obviamente incide, y más adelante lo vamos a ver con mayor detalle, e incide también en esa oferta de lo que tiene que ver con alimentos, bienes y servicios para el consumo humano y cómo ese impacto ha generado de alguna manera incidencia, sobre todo en algunas poblaciones, eh, Estados Unidos, algunos países de América Latina y, aunque ustedes no lo crean, algunos países de otros continentes. La disponibilidad para generar hidroelectricidad. Nosotros en nuestro país también confrontamos una alarma nacional que nos ocupa incluso en una medida actual en todas las instituciones del país. También esa alarma recae en una menor recarga de los acuíferos y que es parte de lo que vamos a discutir, el deshielo indiscutible de las montañas y de los polos, que entre otras cosas genera una entropía en el sistema global, la agudización de la contaminación de suelo, aire y agua, que es otro elemento también y que repercute directamente en ese bienestar de los seres humanos, pero también de las otras especies, el riesgo de enfermedades hídricas. Eso es parte de lo que de alguna manera, entre otras cosas que a mí se me pudieran escapar en estos momentos, pero que tienen que ver con esa alarma global que nosotros confrontamos actualmente. Como ya lo venía diciendo, existe una alarma nacional y que hace 2 días salió un comunicado a través del Ministerio de Energía Eléctrica y que el gobierno nacional, bueno, nos insta como trabajadores y trabajadoras, pero también como ciudadanos, a ejercer unas medidas específicas en torno al horario del laboral. Como nosotros nos adaptamos a una crisis climática en el país donde los sistemas nacionales de generación hidroeléctrico de nuestros embalses, pues a nivel nacional, específicamente nosotros en los llanos occidentales, estamos confrontando una alarma en el sistema de embalse y que nos obliga a disminuir la cantidad de jornadas, pero sobre todo el consumo de energía en los espacios que deben regularse a través de aires acondicionados o otros sistemas de refrigeración y que de alguna manera demanda un mayor consumo de energía. Entonces, esto nos obliga a nosotros a readaptarnos y a reconfigurarnos en función de una nueva realidad. Yo creo que este es un comunicado histórico en Venezuela, porque si bien es cierto, hemos transitado en el periodo de sequía, en los llanos hay 2 periodos muy marcados, sequía y lluvia, pero en el periodo de sequía pues siempre hay de alguna manera, bajan los niveles de los embalses y de los acuíferos, pero este año es muy marcado y bueno, producto de eso se generó esta alarma nacional actual. En términos de ello, existen elementos como las demandas, las disposiciones, las capacidades, los soportes y lo que tiene que ver con esas zonas de o procesos o acciones de amortiguación. ¿En función de qué? En función de una seguridad hídrica colectiva que se encuentra en estos momentos amenazada por la degradación de esos ecosistemas acuáticos que son vitales para el desarrollo de los sistemas de producción de alimentos, bienes y servicios para la sociedad. ¿Y cuáles son esos soportes vitales? Los constituidos por manglares y por humedales, los cuales son los filtros naturales, son nuestros reguladores de lo que tiene que ver con los ciclos hidrológicos en todas las escalas del país. Entonces, el planeta está conformado por un 70% de agua, pero solo el 2,5% de esa agua es apta para el consumo humano y para el consumo. Entonces, de alguna manera, estamos como en una coyuntura que antes no habíamos vivido y que incluso a nivel mundial
se dice que hay 2.000 millones de personas que carecen de acceso a agua potable. Esto no es poca cosa. Y tiene que ver con esa disposición y la relación con esa demanda mundial, pero también con esa demanda local, regional y nacional, aún con todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde nuestro gobierno nacional y desde las diferentes instancias, incluso organizativas, comunales y de nuestra sociedad organizada. Sencillamente, el sostén de la vida en el ecosistema global está en estos momentos en una crisis. Ante esa crisis, que ya hemos venido repitiendo, pero es parte de la dinámica del conversatorio, nosotros como especie tenemos un desafío, o tenemos varios desafíos. Pero ¿cuál es uno de los desafíos más marcados? El producir alimentos, bienes y servicios para una demanda global de 8.196 millones de habitantes. Más de 8.000 millones de habitantes, según unas cifras del 1 de enero del 2025, que obviamente hay imprecisiones, cortas, pero las hay, no es poca cosa. Esa demanda global de alimentos, bienes y servicios amerita que nosotros sigamos produciendo esos alimentos, esos bienes y esos servicios sin seguir deteriorando, sin seguir socavando y intentando disminuir el deterioro de la base de recursos naturales que es nuestro soporte de la vida en el planeta. Entonces, no es poca cosa ese desafío que nosotros estamos confrontando. Y cuando decimos alimentos, bienes y servicios, nos referimos a que los alimentos no son mercancía. Y como los alimentos no son mercancía, por eso es que no entran en los bienes y servicios, porque son un derecho humano y debe ser nuestra prioridad en todo lo que tiene que ver con la configuración de los modelos de desarrollo para la producción de alimentos. Ante esa situación bastante alarmante, pero es nuestra realidad, incluso muy concreta, existen los sistemas acuícolas como generadores de proteína. Incluso están catalogados como los más eficientes del mundo. Y pues la acuicultura, que es una de las áreas de mayor crecimiento a lo largo de todo este tránsito que hemos tenido, y que se considera la más importante para la producción de alimentos, según la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es decir, la FAO. Entonces, por lo tanto, se considera que la acuicultura es uno de los sectores con mayor posibilidad de eficiencia, de crecimiento, de sustentabilidad en comparación con cualquier otro sector. Y que se espera incluso que para el 2030 proporcione, y ojo con esta cifra, el 60% del pescado disponible, es decir, la proteína animal a través del pescado para el consumo humano. Entonces, bueno, tenemos una hermosísima tarea desde los sistemas acuícolas. En términos de relacionamiento con lo que tiene que ver con el recurso hídrico y los efectos del cambio climático, es necesario mencionar que el agua es el motor de la vida en todas sus formas de vida y que ese efecto ha incidido en unos cambios, como ya lo dije, en los ciclos hidrológicos. ¿Y cuáles son esos cambios o cuál es lo que repercute en los impactos concretos? Alteraciones en los diferentes ecosistemas, pero también incidencia directa en lo que tiene que ver con la salud humana y el bienestar de la sociedad. También afecta la oferta del agua para la naturaleza, pero también para los sistemas productivos. Y genera cambios en la calidad del agua, de los ríos, de los lagos, de los humedales y de los ecosistemas acuícolas costeros.
En síntesis, afectaciones de los recursos hídricos y los sistemas hidráulicos. ¿Y por qué volvemos de manera reiterativa a mencionarlo? Porque es el recurso vital para garantizar los alimentos, bienes y servicios que hace un rato mencionamos en función de una demanda local, de una demanda regional, de una demanda nacional, pero también de una demanda global. Entonces, el modelo productivo acuícola, es decir, a través de la acuicultura, es capaz de producir grandes cantidades de alimentos de alta calidad, saludables, nutritivos, accesibles y sabrosos. En comparación con la ganadería terrestre, la acuicultura tiene una huella de carbono muchísimo más baja y una diferencia en términos de estructura de costo también muchísima más baja. Hemos hecho comparaciones y ejercicios de comparación de estructura de costo desde hace muchísimos años. Uno de los más conocidos en los últimos años fue nuestro querido compañero Carlos Lang. Carlos Lang nos hablaba muchísimo de la Escuela Popular de Piscicultura, nos hablaba de esa estructura de costo y cómo se hacía el ejercicio en las comunidades del estado Apure, del estado Barinas, del estado Portuguesa y otras comunidades que permitían hacer una comparación entre la estructura de costo de consumir carne de bovino, por ejemplo, y consumir carne de cachama o de coporo. Pero también lo venimos haciendo desde el Plan Pueblo a Pueblo, donde a través de esas estructuras de costo que se construyen con las comunidades en los 10 estados donde hacemos vida, pues también se evidencia esta diferencia marcada. Alto nivel de aporte proteico de energía nos permite un modelo productivo acuícola y obviamente un rendimiento comestible cosechado en comparación con otros tipos de proteínas. En fin, es un modelo de producción de alimentos prospectivo ante el avance de la crisis climática. Es decir, esta es la vía. Vamos a refrescar rápidamente las percepciones sobre lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Y bueno, es un proceso que tiene el objetivo de encontrar el equilibrio entre el ambiente y el uso de los recursos naturales y esos sujetos o sujetas del territorio. El término sustentabilidad ha sufrido grandes transformaciones a lo largo del tiempo hasta llegar a un concepto actual basado en el desarrollo de los sistemas socioecológicos para lograr una nueva configuración en las tres dimensiones, lo económico, lo social, lo ambiental y yo le agrego lo cultural, y más adelante vamos a ver el por qué le agregamos lo cultural, y yo le agrego también lo tecnológico porque nos ocupa, lo investigativo porque nos ocupa los procesos de innovación a partir de realidades y a partir de necesidades, de fortalezas y de capacidades. ¿Cuáles son esas características principales de esos procesos sustentables? El uso y el aprovechamiento racional, obviamente, de los recursos naturales para evitar su agotamiento. Y estamos evidenciando ese agotamiento, el control de la emisión de sustancias y desechos contaminantes, la mejora continua para el óptimo aprovechamiento de los recursos y obviamente el cuidado del ambiente, esa relación amorosa necesaria entre los seres humanos, entre los otros seres vivientes y obviamente el ambiente. Esa madre naturaleza, nuestra Pachamama. La promoción de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas en el presente y para nuestras generaciones futuras, porque no podemos seguir siendo cortoplacistas. Agotamos los recursos y no nos importa quiénes vengan después de nosotros. En fin, acciones sinérgicas entre las especies, las comunidades vinculadas y el entorno ambiental. Los objetivos, voy a mencionar algunos porque son muchísimos: asegurar el bienestar ecológico de la biodiversidad y los sistemas y los servicios, ecosistémicos, que son la columna vertebral de la vida en el planeta. Mejorar la convivencia social y la llamada resiliencia territorial, entendiéndose el término como la capacidad de regenerarnos
ante un desequilibrio que desestabilice los ciclos naturales. Ofrecer alimentos saludables y nutritivos, obviamente crear empleo y se involucran las comunidades, apoyar una dieta sostenible y equilibrada y contribuir a la preservación de esos ecosistemas. Los principios: no podemos usar los recursos naturales a un ritmo más acelerado que su resiliencia natural, y eso es lo que está sucediendo. Algunos teóricos han llamado, hay dos términos que se usan actualmente en lo que tiene que ver con el calentamiento global y el cambio climático y la crisis climática, que es el llamado punto de ebullición, porque nunca antes se habían alcanzado esas temperaturas en el planeta, y se denominó el año pasado un periodo que confrontamos de esa manera. Pero también otros van más allá y hablan de que nos acercamos drásticamente al llamado punto de no retorno. Hay ecosistemas a nivel mundial, algunos en Venezuela, ahí estamos en procesos de investigación y no podemos ser irresponsables en nombrar sin tener pruebas específicas, pero hay algunos ecosistemas que se consideran que prácticamente ya están en puntos de no retorno porque su deterioro es tal y sus condiciones biológicas están tan afectadas que no van a volver a ser lo que otrora en algún momento fueron sus ciclos biológicos de funcionamiento. Dentro de esos principios también es no usar los recursos no renovables hasta su agotamiento, no generar, sustancias contaminantes a un ritmo más acelerado que su neutralización, su reciclado o su desintegración natural, y esto está muy asociado al punto de no retorno porque algunas incluso no se logran desintegrar ni neutralizar. Llevar adelante prácticas productivas que sean respetuosas del entorno natural, social y cultural de la comunidad y los trabajadores que intervienen en ese hecho productivo de los sistemas acuícolas. Un proceso de producción es considerado sustentable si su funcionamiento es respetuoso con los recursos disponibles. Esto es una premisa vital. Y si maneja los insumos que utiliza y los desechos de una manera que genere el menor impacto posible en el ambiente. Y cuando decimos ambiente, entra todo, incluso las familias. Además, suele implicar un desarrollo social que contribuya a mejorar la calidad de vida de esas personas que se involucran. Brevemente voy a mencionar los tipos de sustentabilidad que existen actualmente, pero que estos tipos son referenciales. Yo dije al principio que no hay una receta específica y lo vuelvo a repetir. No hay una fórmula rígida. Existen sustentabilidades sociales, económicas, políticas, porque generamos diariamente acciones políticas de diferentes espacios. También hay sustentabilidades culturales desde las diferentes prácticas, incluso heredadas. Hay sustentabilidad tecnológica y hay sustentabilidad ecológicas y ambientales. Estos son referenciales. Los tipos de sustentabilidad se construyen, se evidencian, se practican y se viven con la gente en los territorios. Los procesos de una acuicultura sustentable parten por, primero, reducir el consumo energético del sector alimentario, específicamente la producción de esos, valga la redundancia, de esos productos acuícolas generados a través de esos sistemas acuícolas. Contribuir a frenar, obviamente, el cambio climático, mantener los niveles de producción más eficientes, aumentar la biodiversidad, preservar los recursos naturales. Este es un elemento primordial en lo que tiene que ver con la acuicultura sostenible y sustentable. Hago un pequeño paréntesis, mucho cuidado con los dos términos. No es lo mismo. Hay personas que defienden y dicen, no, la sostenibilidad es igual a la sustentabilidad. No es lo mismo. Involucra elementos sociales, culturales, políticos y ambientales que van más allá.
promover la igualdad de género, obviamente, y la responsabilidad social. Muchos de nosotros participamos en lo que tiene que ver con investigaciones, con enfoque de género y cómo disminuir esa brecha de género y cómo disminuir los impactos diferenciados entre hombres y mujeres. Y cómo el protagonismo a partir de la revolución bolivariana de las mujeres ha ido en avance. La aplicación de las buenas prácticas acuícolas, y aquí, bueno, yo anoté algunas cosas porque dije, no se me puede quedar nada por fuera. Cuando hablamos de las buenas prácticas acuícolas, que es como la ruta de la acuicultura sostenible y sustentable, y sobre todo ahorita en tiempos de crisis climática, hablamos de prácticas o normas, recomendaciones que se aplican en la producción acuícola. ¿Y cuál es ese objetivo? Bueno, el equilibrio de lo social y de lo ambiental y la generación de procesos sinérgicos. Cuando hablamos de procesos sinérgicos, es el equilibrio de todos los elementos del sistema, ¿no? Tributar, sumar esfuerzos para lograr la seguridad y la soberanía alimentaria. Generar la inocuidad de los alimentos que se producen en esos sistemas, cuidar obviamente de la salud de los trabajadores que participan en ese hecho productivo, la protección de los ecosistemas, el bienestar de la sociedad en términos de salud, y aquí decimos que tu alimento sea tu medicina. Hay diferentes tendencias de, de los de algunos médicos alternativos que, bueno, dice, bueno, vas a consumir, yo siempre pongo el ejemplo en mi conversatorio, ajo para disminuir los niveles de la tensión alta o la llamada hipertensión. Y realmente tú dices, bueno, voy a consumir un ajo. ¿Cuánta cantidad de ajo diariamente voy a consumir? Y me tomo el diente de ajo, que es la pastilla. Resulta que algunos sectores productivos aplican más, o pudiera en algunos casos, no quiero herir susceptibilidades, más de 60 aplicaciones de agrotóxico a ese cultivo de ajo. Entonces usted se está consumiendo una pastilla de 60 aplicaciones de agrotóxico para su hipertensión. ¿Usted cree que va a tener un bienestar en su salud consumiendo 60 dosis expresado en ese diente de ajo? Por eso es que tu alimento sea tu medicina a través de esa aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Un ejemplo sencillo. Esas buenas prácticas acuícolas también incluyen la selección a partir como un tránsito, ¿no? Como lo que llamamos nosotros la trazabilidad del sistema, la selección del terreno, esos tipos de suelo, incluso el tema de los análisis de suelo en las aplicaciones de prácticas acuícolas es trascendental en esa producción sostenible y sustentable, porque él me va a permitir evaluar las características físicas, pero también biológicas y químicas, esa estructura también que nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a cómo lo mejoramos, cómo generamos enmiendas y cómo desde el inicio del sistema acuícola sostenible y sustentable comenzamos a tomar acciones eficientes, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta también la calidad del agua, y aquí también vuelvo al tema de los análisis de agua, y que ustedes dirán, bueno, pero un análisis de agua o un análisis de suelo cuesta tal o cual, pero para eso están los centros de investigación, las instituciones, como nuestros hermanos del CENIPA, el ministerio obviamente, dirigido por nuestro compañero ministro, camarada Juan Carlos Loyo, a quien le damos desde la distancia un abrazo, nuestro respeto a un gran trabajo que está desarrollando él y su equipo, pero también a instituciones, organizaciones, universidades aliadas que pueden apoyar en esos análisis necesarios dentro de las buenas prácticas agrícolas. El tercer elemento que pudiéramos mencionar tiene que ver con el manejo sanitario desde la dimensión ecológica, con enfoque agroecológico, regenerativo, orgánico, a propósito del
del lanzamiento nacional del Plan de Agroecología y de Agricultura Regenerativa. Muy pertinente y necesario. Los procesos de transición también son necesarios. Productores y productoras nuestras, organizados o individuales, a través de COPA u otras organizaciones, pero también a través de individualidades, que debemos promover que hagan ese salto, pudiera llamarlo incluso salto cuántico, para que asuman esos procesos de transición hacia la aplicación de buenas prácticas acuícolas. Esa acuicultura sostenible, esa acuicultura sustentable, regenerativa, ecológica, orgánica. También es necesario tomar en cuenta la higiene y la sanidad del trabajador y de esas instalaciones que son parte de ese sistema, y el uso de alimentos alternativos sanos. Hay varios planes, se me viene en estos momentos a la cabeza el Plan Coporo, quien intenta desde hace unos años con mucha asertividad manejar un alimento diferente, y ahí entra lo que tiene que ver con nuestros motores y con nuestras transformaciones, cómo transitamos hacia modelos de independencia tecnológica, cómo innovamos hacia esas nuevas formulaciones, y que tiene que ver con los preceptos de esos nuevos sistemas sostenibles y sustentables de producción, regenerativos, orgánicos, ecológicos, agroecológicos, y que tienen que ver con el uso de los insumos que tenemos en nuestras unidades de producción. Cómo generamos nuevas tecnologías, nuevos procesos de transformación, y que entre dentro de las buenas prácticas acuícolas alimentos alternativos sanos para un crecimiento eficiente, y que efectivamente tu alimento sea medicina. Dentro de ese sistema de trazabilidad, elementos importantes desde el suelo, como proceso inicial de esas buenas prácticas agrícolas, hasta el plato en nuestra mesa. ¿Qué entra en ese sistema? La organización a través de metodologías participativas. Nosotros a través de Pueblo a Pueblo manejamos una metodología que se llama escalera de doble participación, y que nos ha permitido encontrarnos entre el pueblo productor y el pueblo consumidor, y que bien cabe esa metodología en este nuevo esquema que intentamos desarrollar. Y que no es tan nuevo, lo venían haciendo nuestros ancestros, solo que lo hemos venido modificando, y algunas veces las modificaciones no han sido las más acertadas. Entre otros elementos tiene que ver con el tema de la producción sostenible y sustentable, y el consumo y el aprovechamiento eficiente y consciente. ¿Cuáles son esos beneficios de esas buenas prácticas agrícolas? Reducir los riesgos de contaminación de agua, suelo y alimentos, lo hemos dicho en las láminas anteriores, el uso racional de los recursos, la protección de la biodiversidad, que es la esencia de la vida, la salud y el bienestar para los trabajadores y ese pueblo consumidor, y productos inocuos, sanos, nutritivos y sabrosos. Igualmente, en esos procesos entra lo que es la reutilización de los recursos, y cómo es necesario en tiempos de crisis climática mejorar los ciclos de nutrientes, recuperar algunos, mitigar ese impacto y recuperar esa resiliencia natural. Regular obviamente el uso de los agrotóxicos y de los antibióticos que entra dentro de ese manejo sanitario, y generar mejores tecnologías adaptadas para lo que tiene que ver con protocolos de bioseguridad en función de una necesidad real. Finalmente, la aplicación de tecnologías apropiadas y apropiadas. Acciones concretas de los sistemas acuícolas en tiempos de crisis climática. Es necesario, compañeros, compañeras, investigadores, pescadores, pescadoras, acuicultores y personas que nos acompañan en este conversatorio, un cambio total de los paradigmas, de los enfoques y de los modelos de desarrollo y de producción. Es necesaria una reconfiguración y una adaptación a una crisis climática que está presente y que nos insta a reconfigurarnos, a reinventarnos, a resignificarnos como especie,
y con una especie, con unos desafíos que ya hemos venido conversando. También es preciso la disminución de esas entropías, es decir, de esos desequilibrios que están sucediendo en los diferentes sistemas. Y es necesario también el aumento de la resiliencia. ¿Qué nos va a permitir? El resguardo de esa biodiversidad acuícola y el resguardo de la base genética nativa. Hemos venido evidenciando en algunos sectores cómo se han venido hibridizando de manera desproporcional nuestras especies nativas. Esa es parte de nuestro patrimonio humano, eso es parte de nuestro patrimonio nacional, la base genética nativa venezolana. Es necesario también la democratización de la comunalización de las ciencias, ese conocimiento que gracias a nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, específicamente a nuestra ministra Gabriela Jiménez, ha venido promoviendo, abordando, enamorándonos con la llamada ciencia abierta, una ciencia útil, una ciencia necesaria, en síntesis, una hermosa ciencia para la vida. Y finalmente, también es preciso y necesario adoptar metodologías colectivas y participativas propias del territorio. No es un modelo impuesto, no es un modelo a través de una fórmula convencional. Muchos de nosotros en algún momento en las aulas de clase nos cruzamos con docentes que intentaron implantarnos modelos convencionales para una agroindustria que va de espalda a un pueblo. Cómo nosotros revertimos y reaprendemos junto con el pueblo para generar esos cambios, esas nuevas metodologías y en suma para reconfigurarnos como especie. Agradecida por la oportunidad, gracias por su atención. Bueno, antes de darle las gracias a la doctora Patricia Novoa por tan importante disertación en su tema, pasamos a anunciarle pues unos saludos que le mandan a la doctora desde el CENIPA Monagas, CENIPA Apure, CENIPA Guanare, de la UNEYES, Insopesca Portuguesa, la Estación Piscícola Tucupita del Tamacuro y Nueva Esparta. Pasamos entonces a la sección de las preguntas, doctora. Por aquí hace un comentario y pregunta el profesor Otto Castillo, donde dice, acá no se ha dado el debido valor al escaso 2% de agua aprovechable en nuestro país de forma irresponsable. Se siguen deforestando los bosques, en particular los de las galerías, contaminando el agua dulce a través de nuestros desechos, acabando con los recursos hídricos y préstamos en el escudo guayanés a través de una minería que llaman hasta ecológica. Entonces, pues, pregunta nuestro amigo Otto Castillo, ¿usted cree que podamos revertir este oscuro panorama? Es para usted la pregunta, doctora. Sí. ¿Cómo es el nombre? Otto, el profe Otto. Otto Castillo. Bueno, nuestro saludo a nuestro querido y respetado investigador Otto Castillo, imagínense. Eso es parte de nuestro padre formador y por eso nos atrevemos a sentarnos aquí. Para nosotros es un honor que el profe Otto esté interactuando con nosotros. Sí, profe, en consonancia y en armonía total, en sintonía total, perdón, con lo que usted está diciendo, sí lo podemos revertir. Usted es uno de los actores principales para ayudar a revertir a través de la transformación de la conciencia, a través de los procesos de investigación y de innovación, pero sobre todo nuestra presencia en el territorio. Cómo nos multiplicamos en millones, así como se multiplicó Chávez, cómo nos multiplicamos en millones para revertir esa realidad. Exactamente eso es lo que está sucediendo. Pero sí es posible revertirla. Yo sí creo profundamente que aún estamos a tiempo, a través de diferentes acciones. Ok, muchas gracias, doctora. Por aquí tenemos
Otra pregunta. ¿Cómo afecta el cambio climático a la disponibilidad y calidad del agua para la acuicultura? Bueno, evidentemente que la temperatura de los diferentes acuíferos locales, regionales, nacionales y globales han sido, han ido en elevación, han ido incrementándose cada vez más y eso ha incidido evidentemente en los ciclos naturales, en ese desarrollo de las especies que allí se encuentran. Para mí, uno de los principales elementos tiene que ver con la modificación de la temperatura. Pero, por ejemplo, está sucediendo en algunos sectores, en algunos lagos, que la cantidad excesiva de fertilización inorgánica ha generado también procesos de desequilibrio y de entropía en esos ecosistemas. Entonces, ese modelo de desarrollo de una agricultura con prácticas insostenibles ha generado un desequilibrio porque evidentemente ha modificado los ciclos biológicos, ha modificado las condiciones ambientales que son necesarias y específicas para poder producir alimentos, pero también para que pueda haber un equilibrio ambiental y que se siga generándose los llamados servicios ecosistémicos. El cambio climático es evidente cada vez con mayor fuerza, lamentablemente, pero es así. Otra por aquí. ¿Cómo pueden los sistemas acuícolas adaptarse a los cambios, adaptarse a los eventos climáticos, extremos como inundaciones y sequías? El primer elemento yo digo que tiene que ver con procesos de valoración, de evaluación, de diagnóstico con la gente y con en el territorio, con esas comunidades que están vinculadas a esos sistemas. Tiene que ver con el cambio de las prácticas de deforestación, de incendio, de explotación, por eso hablamos del cambio de paradigma. Tiene que ver con la necesidad de generar procesos de formación permanente que nos permita también transformarnos como seres humanos y entender que estamos ante una nueva realidad y que esa nueva realidad nos tiene que hacer un llamado a mantener nuestras cuencas altas con una biodiversidad en, en mejores condiciones que nunca, pero también una serie de prácticas que hay que retomar y que hay que de alguna manera reconfigurar. Ok. Otra por acá, doctora, es ¿qué tecnologías y enfoques innovadores pueden mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la acuicultura? No te entendí, me repite por favor la primera parte. ¿Qué tecnologías y enfoques innovadores pueden mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la acuicultura? Evidentemente, esas tecnologías van asociadas a las buenas prácticas agrícolas. El manejo del suelo y del agua son vitales, que tiene que ver primero con el tema de lo que mencionaba. Es necesario hacer análisis de agua, análisis de suelo, es necesario generar enmienda, es necesario generar procesos de biorremediación a través del uso de compuestos naturales o de elementos naturales que de alguna manera reviertan ese desequilibrio actual en esos dos elementos que son los principales en lo que tiene que ver con los sistemas acuícolas. También es necesario el tema de la alimentación desde una perspectiva alternativa que nos inste a hacer procesos de investigación a mayor profundidad en términos de rendimiento, pero también en términos de salud, porque a veces subestimamos las prácticas alternativas de alimentación porque creemos que en menor tiempo debemos producir mayor cantidad de alimentos y que eso es una realidad, eso es cierto, pero ¿a qué costo? En términos de salud, en términos de eficiencia y de impacto ambiental. Creo profundamente en los procesos de biorremediación responsables a través de biotecnología, con la gente. Ok.
Y la última sería, ¿qué políticas y regulaciones son necesarias para promover la acuicultura sostenible en un contexto del cambio climático? Bueno, evidentemente que el uso racional de los recursos es una de las premisas, ¿no? Cómo generamos procesos de investigación, de innovación y de aplicación tecnológica en términos del manejo del agua. Creo que el profe Otto habló de cómo retomamos las prácticas de la cosecha de agua. Eso es un elemento vital en el ciclo que se avecina en las próximas semanas, que tiene que ver con esas lluvias. Cómo nosotros retomamos esa práctica, también cómo generamos el tema del ciclo de reciclaje necesario, el llamado manejo de los desechos, y cómo generamos tecnología a partir de esa premisa. Pues. El agua es el elemento principal que tiene un soporte, que es el suelo, pero que los esfuerzos deben ir enfocados en el manejo de esos dos elementos. Y soy reiterativa porque son los dos elementos a los cuales debemos apuntar nuestros mayores esfuerzos. ¿Cómo generamos tecnologías para el manejo del agua de manera eficiente y racional? Es muy importante. Ok. Ya para ir cerrando y dando culminación a nuestros quinto seminario del día de hoy, pues le decimos a la doctora si tiene algún consejo o alguna acotación que darnos con respecto al tema. No, básicamente, bueno, creo que hemos debatido lo suficiente. Sin embargo, esto es un tema que queda abierto. El sistema acuícola debe ser un sistema abierto, un sistema en permanente actualización, un sistema que nos obliga a seguir estudiando, pero que también debemos escuchar a las personas que tienen muchísimos años en los territorios, esos acuicultores, esos productores, esos campesinos y campesinas que tienen toda la vida trabajando con incluso desoves naturales o propagación, reproducción de especies. Hay algo que se llama cosmovisión, que no lo mencioné y que lo traigo a colación en este momento. Esa visión cultural de nuestros ancestros que de alguna manera producían lo suficiente sin deteriorar esa base de recursos. Eso es un elemento que no podemos dejar de olvidar. Y como nosotros creemos en el que tenemos al frente para también solventar esa crisis de valores, porque el amor profundo por lo que hacemos, el amor profundo por la madre tierra y sus derechos, es lo que va a marcar la diferencia en este momento de crisis para poder solucionar nuestros problemas estructurales y coyunturales. Bueno, doctora Patricia Novoa, muchísimas gracias, pues, y una vez más, en nombre de nuestro director ejecutivo, Eri Martínez, y nuestro ministro Juan Carlos Loyo, pues, le damos las inmensas gracias de haber participado y colaborado con nosotros en esta disertación de este tema tan importante para lo que es la acuicultura. Entonces, muchísimas gracias, invitándolos, pues, nuevamente para próximo seminario, que se están realizando pues los días martes desde estos espacios de CENIPA Central. Muchísimas gracias.